Bien, hermanos, sean todos bienvenidos a la iglesia. Mi nombre es Rodrigo Toledo, soy uno de los ministros acá en la iglesia y estoy muy feliz de verles, hermanos. ¿Están contentos? ¿Sí? ¿Con alegría? Qué bueno, qué bueno. ¿Listo para escuchar de la palabra del Señor? Qué bueno. Entonces, les pido que abran sus Biblias, hermanos, en Hechos capítulo 2. Abran sus Biblias, abran sus celulares, lo que hayan traído, su iPad. En Hechos capítulo 2, y vamos a estar revisando, vamos a estar leyendo versículos del 37 al 42, pero enfocándonos específicamente en el versículo 42. Hemos estado viendo, hermanos, nuestra serie de discipulado, y hemos estado hablando acerca de las 5 C que como iglesia nosotros sostenemos para el discipulado. Pero el día de hoy vamos a hacer un pequeño alto a la serie, aunque está relacionado, muy relacionado, pero vamos a hacer un alto realmente a las C, que ya hemos tocado 2 C, pero el día de hoy vamos a hablar directamente acerca de la labor del discipulado. Y si usted pudo estar en la mañana en la comunidad bíblica aquí unida, Hugo nos estuvo compartiendo acerca de la gran comisión o la gran omisión, ¿sí? Pero cómo el Señor nos llama a ir a ser discípulos, y no solamente es ir, sino que enfocado en hacer discípulos. Entonces el día de hoy vamos a estar viendo la labor del discipulado. ¿Qué es lo que incluye el discipulado? ¿Qué es lo que el Señor nos manda? Y vamos a estar viendo este pasaje en Hechos capítulo 2, la iglesia primitiva, cómo ellos y cómo nosotros podemos aprender de ellos, de cómo ellos hicieron discípulos. Así que vamos a orar, hermanos, para entregar este tiempo en las manos del Señor y disponer nuestros corazones para escuchar la voz del Señor. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad nueva que tú nos regalas de poder estar reunidos, congregados, Señor, nuevamente en la iglesia. Gracias, Señor, porque somos un grupo que busca adorarte, Señor. Somos tu iglesia, somos esta manada, Señor, pequeña. Somos tus hijos amados y queremos, Señor, encontrarnos con nuestro Señor. Queremos escuchar tu voz en esta hora. Así que yo te pido que cualquier interrupción, te pido que cualquier cosa que esté en nuestra mente, cualquier distracción, te rogamos que tú la quites, Señor. Que dispongamos nuestros corazones a escuchar tu palabra, Señor. Y que no sea yo hablando, sino que seas tú a través de mí para llegar a los corazones y hacer la labor que yo no puedo hacer, que es transformar las vidas por el poder de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, por mis hermanos, por la iglesia, por aquellas visitas que nos acompañan el día de hoy, que este mensaje pueda ser de bendición, de beneficio para nuestras vidas, de crecimiento, de ánimo, de exhortación, Señor. Valoramos tu palabra, Señor, la amamos, la atesoramos y queremos que esta iglesia sea conocida porque las Escrituras sean el centro de nuestras vidas. Obra en este momento, Señor, y predica, Señor, este sermón, que tu Espíritu predique este sermón mucho mejor de lo que yo podría hacer, Señor. Te lo pedimos en humildad y en adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de Hechos, hermanos, como muchos de ustedes sabrán, nos muestra cómo se expandió el Evangelio. Luego de la partida de Jesús hacia el cielo, dejó a sus discípulos, los apóstoles, y comenzó a avanzar el Evangelio por medio de la obra de los apóstoles, luego con los primeros creyentes, y de esa manera el Evangelio se fue expandiendo hacia más regiones hasta llegar al día de hoy, que nosotros podemos escuchar el Evangelio gracias a esa obra misionera que hicieron los apóstoles. Y ya que nos encontramos en la serie de discipulado, viendo las 5 C, vamos a aprovechar este sermón para ver lo que implica discipular a otra persona. Si usted alguna vez lo ha hecho o no lo ha hecho, el discipular a otra persona, espero que con este sermón salgamos convencidos de la necesidad de hacerlo, pero de la necesidad de hacerlo correctamente. Y ya vimos que para ser un discípulo tenemos que pasar primero por la conversión. Esa fue la primera C que vimos. Sin eso, sin la conversión, cualquier esfuerzo humano que nosotros podamos hacer va a ser un esfuerzo infructífero.
porque necesitamos la obra del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para traer un fruto agradable al Señor. Así que si usted no es creyente, si usted no ha entendido el Evangelio, cualquier cosa que nosotros podamos predicar de aquí en adelante acerca de lo que tienes que hacer como creyente, incluido el discipulado, va a ser algo infructífero, va a ser algo realizado en nuestras acciones humanas, con nuestro propio esfuerzo, pero eso finalmente se va a derrumbar. De hecho, todo lo que vamos a ver el día de hoy, si ustedes se fijan en el contexto de lo que vamos a ver, es posterior a una predicación de Pedro y la respuesta de estos hermanos o estas personas que tuvieron ante la predicación del Evangelio. Dice la Escritura en el versículo 37 que las personas que estaban ahí al escuchar el sermón de Pedro se compungieron de corazón, se arrepintieron de sus pecados, recibieron al Espíritu Santo y fueron bautizados. Así que ellos pasaron por el proceso de conversión. Escucharon el Evangelio, el Señor abrió el entendimiento de estas personas, pudieron creer en Jesucristo como su Salvador, fueron bautizados y de ahí en más continúa el resto. Así que lo que nos recuerda es que el primer paso en la vida cristiana, hermanos, amigo, que nos visitas, el primer paso de la vida cristiana no es venir a la iglesia. El primer paso no es participar en las actividades de la iglesia. Incluso, y quizás aquí recibo piedras, el primer paso de la vida cristiana no es leer la Biblia ni orar. ¿Pero cómo? ¿Estás diciendo que no leamos la Biblia? No, porque estas cosas están reservadas para aquellas personas que han pasado por un proceso que llamamos la regeneración del Espíritu Santo o la conversión. Así que si tú no eres creyente y tú dices voy a leer mi Biblia, qué bueno que lo hagas, pero la finalidad de eso es para conocer a Jesucristo, para que el Señor cambie tu corazón. Y de ahí va a tener más sentido leer la Escritura, el orar, el venir a la iglesia. Pero sin ese paso de la conversión, es imposible que nosotros traigamos fruto agradable al Señor. ¿Amén? ¿Sí? Así que cualquier persona que nosotros queramos discipular, en primer lugar, tiene que haber pasado por este paso, la conversión. ¿Sí? Si no, es una obra evangelista, es compartirle el Evangelio hasta que la persona pueda creer en Jesucristo. Pero una vez que la persona ha creído en Jesucristo, podemos empezar el paso del discipulado. Si no, vamos a estar hablándole a una piedra, tratando de esperar resultados, pero finalmente no lo vamos a ver. Porque podemos pedirle que lea su Biblia por largas horas, podemos pedirle que ore todo el día y puede ser la persona más devota al Señor en ese aspecto. O podemos pedirle que venga siempre a la iglesia y que no se pierda ninguna actividad. Pero si es que el Espíritu Santo no ha hecho una obra de transformación en ese corazón, entonces los intentos para esa persona, para que crezca, va a ser todo en vano. Vamos a estar perdiendo nuestro tiempo en un sentido, tratando de decirle, tienes que hacer esto, pero si la persona no es regenerada, va a ser infructífero. Así que lo primero es la conversión, por eso lo vimos. Pero también vimos la semana pasada con Hugo que el creyente que ahora es discípulo de Jesús, una vez que se ha convertido, ahora es llamado a vivir en comunidad. Y esa fue la segunda C que vimos la semana pasada. Vivir en comunidad con otros creyentes. Y Hugo nos compartió sobre quién es mi prójimo, hablando acerca de la parábola que Jesús plantea sobre el buen samaritano. Y llegamos a la conclusión que nosotros como creyentes tenemos que ser ese buen prójimo, ese buen samaritano, mostrarnos como ese prójimo para aquellas personas que nos rodean. Sean no creyentes, pero aún más con aquellos con quienes compartimos la fe. Aquellos que nosotros vemos domingo tras domingo y que los conocemos y que les amamos. Así que antes de pasar a la siguiente C del discipulado, vamos a hacer un alto para evaluar qué es lo que implica discipular a otra persona. Y uno de los grandes males que hay en las iglesias, hablo en general, en plural, uno de los grandes males que tenemos en nuestras iglesias el día de hoy es el hecho de que estamos rodeados de personas que nunca han sido discipuladas bíblicamente por otra persona madura en la iglesia.
Quizás si hiciésemos una encuesta rápida aquí, y yo les preguntara cuántos de ustedes han sido discipulados, quizás nos sorprenderíamos. Quizás no todos hemos pasado por un discipulado, y un discipulado bíblico. La persona se convierte, se añade a la comunidad, y hasta ahí llega el proceso. Ahora vuela con tus propias alas. Por eso este pasaje nos va a mostrar no solo si es que la persona que estamos discipulando es un creyente verdadero, sino que también nos va a dar pautas, nos va a dar herramientas para nosotros ahora invertir la vida en esas personas que están llegando a la iglesia, en ese nuevo creyente. Para entender entonces esto, hermanos, vamos a leer los versículos 37 hasta llegar al versículo 42. Me voy a enfocar en el versículo 42, pero voy a leer desde el 37 para entender el contexto. Versículo 37 de Hechos, capítulo 2. Dice lo siguiente. Al oír esto, ¿qué cosa? Vamos más atrás, el sermón de Pedro. Al oír esto, la predicación de Pedro, compungidos de corazón, ¿quiénes? Los que estaban escuchando el sermón de Pedro. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y aquí está el versículo que nos vamos a enfocar. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. El famoso primer sermón de Pedro, conocido por todos, es un sermón que marca el inicio del ministerio de los apóstoles, que ahora ellos se encontraban sin su maestro. Recuerden que Jesús ya ascendió, Jesús ya partió de este mundo con la promesa que Él dijo que iba a volver nuevamente, pero Él murió en una cruz, resucitó como dijo, ascendió a los cielos y ahora los discípulos estaban sin su maestro. Y este poderoso sermón que predica Pedro lo hace ante una gran multitud, dice el texto. Ese mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, ahora estaba predicando sin temor a ser descubierto ante miles y miles y miles de personas. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Pedro? Como 3,000 almas se añadieron a la iglesia. Imagínense, hermanos, con una predicación 3,000 personas añadidas a la iglesia. Ahora los apóstoles tenían una gran labor por delante. ¿Cuál es esa labor? Pastorearles y liderarles a todas estas personas. Hermano, imagínese usted si es que nosotros tuviésemos una actividad evangelística acá en la iglesia, en donde vienen 3,000 personas y 3,000 personas vienen a los pies de Jesucristo. Diríamos, gloria a Dios por el poder del evangelio, ¿cierto? 3,000 personas viniendo a Jesucristo, amén. Pero hay un detalle. Ahora esas 3,000 personas se tienen que unir a la iglesia. Y ahora esas 3,000 personas van a necesitar pastoreo, van a necesitar consejería, van a necesitar discipulado, van a necesitar alguien que camine con ellos de la mano. Porque son nuevos creyentes, porque traen cosas y todos los que nosotros hemos creído en Jesucristo hemos traído cosas del pasado que incluso hasta el día de hoy seguimos batallando con eso, ¿no? Tenemos pecado que nos cuesta dejar. Entonces necesitamos ser discipulados. Por eso, hermanos, tenemos que entender bien lo que implica discipular a otra persona. Y en primer lugar, para ver qué es lo que implica o la labor del discipulado, vamos a ver, como dice el texto, que tenemos que entregar doctrina bíblica hacia las personas. Dice el pasaje de Hechos 2:42
que estos hermanos o estas personas se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Esta palabra o estas dos palabras, dedicarse continuamente, se pueden traducir como perseverar intencionalmente en las enseñanzas de los apóstoles. No era algo al azar, no era que hoy, ¿cuál es el pan diario de hoy? ¿No? Ellos intencionalmente buscaban en las Escrituras o aprendiendo de los apóstoles. Era una intención del corazón de querer aprender de las enseñanzas de los apóstoles. Así que estos recién convertidos, quienes recién se habían añadido a la iglesia, eran guiados por los apóstoles en una doctrina correcta. ¿Cómo sabemos esto? Si avanzamos hasta el versículo 32 y versículo 33 de Hechos capítulo 4, leemos lo siguiente, Hechos 4, 32 al 33. Dice, la congregación de los creyentes, ¿quiénes? Los que se habían convertido. La congregación de los creyentes era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, y aquí está, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. ¿Quiénes se encargaban entonces de predicar y de discipular a estas personas? Los apóstoles. A estas personas que llegaron a los pies de Cristo no se les dejó solos. Los apóstoles rápidamente les entregaron doctrina bíblica para que ellos pudieran crecer. Y no era de extrañar porque justamente es lo que Jesús les había pedido que ellos hicieran. Si vamos a Mateo 28, lo tienen en la pantalla, pero si quieren acompañarme, Mateo 28 del 19 al 20, dice, por tanto id, y lo estudiamos esta mañana, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los apóstoles entonces estaban haciendo justamente lo que su maestro, lo que Jesús les había ordenado que ellos hicieran. Estaban siendo obedientes a lo que Jesús les estaba encomendando. Estaban cumpliendo con toda la comisión, o la gran comisión, como la llamamos, y no solamente una parte. Nosotros muchas veces, hermanos, leemos la gran comisión, y Hugo también compartía esta mañana. Leemos la gran comisión y decimos, vamos, prediquemos el evangelio a todas las naciones, ¿cierto? Vamos, tenemos que predicar el evangelio. Pero se nos olvida que la gran comisión se complementa con enséñenle que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces tenemos mucho ánimo de ir y predicar el evangelio, pero nos falta la otra parte. Enséñenle a que guarden las cosas que yo les he enseñado. Es evangelismo, sí, amén, pero es discipulado. Son las dos alas del avión en la iglesia. Si es que nosotros vamos en un vuelo y el piloto nos dice, atención tripulantes, estamos perdiendo vuelo, estamos perdiendo altura, tenemos que desprendernos de una de las dos alas. ¿Cuál prefieren? Obviamente que necesitamos las dos, ¿cierto? No es una más importante que la otra. De la misma manera, entonces, el evangelismo, que no está acompañado de discipulado, finalmente no completa la gran comisión que el Señor nos dejó. Estamos haciéndolo incompleto. Sí, hagamos evangelismo, gloria a Dios. Sí, alcancemos a nuestra comunidad, gloria a Dios. Pero tenemos que saber que la labor no termina allí, hermanos. El Señor nos pide hacer algo más y es discipular a esa persona que le vamos a compartir el evangelio. Así que si usted quiere compartir el evangelio, amén, gloria a Dios, pero sabe que la labor no termina ahí, sino que empieza otra labor. Si es que la persona se convirtió, empieza la labor de discipular a esa persona. El mejor testimonio de esto, o de una iglesia, el mejor testimonio de una iglesia no es la cantidad de personas que asisten, sino el número de vidas que son transformadas por el evangelio. Y esto solamente se logra por medio de un discipulado intencional. Sean 3,000 personas, como fue el caso de Pedro y de la primera iglesia, o sea, una persona que nos visitó, que escuchó el evangelio, que se arrepintió de sus pecados y que hay que discipularlo.
Debemos discipular entonces a los que están en medio nuestro, y ese discipulado incluye enseñar doctrina bíblica. Los apóstoles, los primeros creyentes, quienes habían compartido con Jesús, quienes habían visto las enseñanzas, los milagros de Jesús, caminaron con Él, ahora tenían la labor de transmitir las mismas enseñanzas que aprendieron de su maestro a las personas que se iban añadiendo a la iglesia. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, para ellos era más fácil eso porque ellos estuvieron con Jesús. Ellos lo vieron hacer milagros. Entonces era más fácil compartir lo que ellos habían vivido de primera mano junto a ellos, junto a Jesús. Era más fácil de hacerlo. Pero el mismo autor de Hechos, Lucas, quien también es autor del Evangelio de Lucas, no estuvo directamente para que Teófilo pudiera saber la verdad de las cosas que se le habían enseñado. Eso lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, en donde Lucas le dice a Teófilo, yo me propuse de estudiar diligentemente las cosas que hemos escuchado y las he puesto en orden, para que tú, Teófilo, sepas la verdad de las cosas que has escuchado. Esa es precisamente, hermanos, nuestra labor. Si queremos discipular a alguien, si queremos tomar este paso de discipular a las personas que están en medio nuestro, tenemos que procurar estudiar las Escrituras a profundidad para poder enseñarlas. Tomarnos un tiempo de estudiar las Escrituras a profundidad. Y como la gran comisión es para todos, ¿amén? ¿Sí? Todos somos llamados a ser discípulos. Todos somos llamados a evangelizar. El evangelismo es para todos, pero el discipulado también es para todos. Porque Jesús le estaba hablando a sus discípulos. ¿Y nosotros somos discípulos de quién? De Jesús. Por ende, nosotros tenemos la misma labor que ellos. La gran comisión es para todos, el evangelismo es para todos, el discipulado también es para todos. Pablo le escribió a un joven Timoteo y le dijo lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo qué? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué pasa con ese obrero? Maneja con precisión la palabra de verdad. Eso, hermanos, no se logra, de nuevo, leyendo solamente un versículo en la mañana antes de salir al trabajo, o un versículo antes de acostarnos, o escuchando un podcast, o viendo un video de tu predicador favorito en YouTube. Eso es bueno, lo necesitamos, sí, pero necesitamos pasar tiempo con las Escrituras. Necesitamos pasar tiempo, sentarnos a leerlas por horas y horas y horas y escarbar en las Escrituras y hacer el ejercicio que Hugo nos enseñó, hacerlo nosotros mismos, porque de esa manera vamos a ser estos obreros aprobados, que maneja con precisión, que traza con precisión la palabra de verdad. Por muchos años, hermano, la labor de misionero en la iglesia ha estado reservado para alguien que no quería estudiar mucho la Escritura, pero que tenía mucha pasión para alcanzar las almas perdidas. El hermano inquieto que decía, hay que alcanzar más almas para el Señor. Amén. Y se podía escuchar la frase de parte de ellos, no necesitamos estudiar tanta teología, solo hay que compartir el Evangelio. Hermanos, es un mal entendimiento de lo que la gran comisión es. Porque acabamos de ver, es evangelismo, pero es discipulado. El misionero que va a África, a la China, a la India, tiene que ser el mejor teólogo de la iglesia. El pastor Paul Washer, quien fue misionero por muchos años en Perú, hoy sirve en Estados Unidos como pastor de misiones, él cuenta una anécdota que me llamó mucho la atención sobre una persona que quería ir al campo misionero. El pastor feliz le dice, perfecto, qué buena noticia, ¿quieres ir, digamos, a África? Excelente. Tengamos una pequeña entrevista en mi oficina. Y en la entrevista, el pastor Paul le preguntó a este entusiasta hermano sobre la doctrina de la encarnación de Jesús. ¿Qué es la imputación? ¿Qué es el pecado heredado? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es el sacrificio vicario de Cristo? Etcétera, etcétera, etcétera.
Y el hermano le contestó, no tengo idea, no lo sé. Entonces el pastor le dijo a este hermano, entonces no estás listo para ir al campo misionero. Pero hermano, ¿cómo tan duro? Es así. Y esto es lo que cuenta el pastor Paul Washer, lo tienen en su pantalla. Muchas personas piensan que la obra misionera es enviar misioneros. Eso no es. La obra misionera es enviar la verdad de Dios a través de misioneros. Podemos tener un montón de misiones a través del mundo. Podemos tener cualquier cantidad de actividad, pero si no tenemos doctrina correcta, si no estamos predicando un evangelio bíblico, no estamos logrando nada. No estamos avanzando el reino de Dios. ¿Quieres ir de misionero? ¿Quieres hacer la gran comisión? Empieza a estudiar las Escrituras. Y prepárate. Primera de Pedro 3:15 dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados, ¿para qué? Para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Prepárate para presentar defensa. Porque ese misionero que va a predicar el evangelio a un lugar no alcanzado, de repente una persona le va a hacer una pregunta, ¿y qué? ¿Qué le podemos responder? Así que el discipulado incluye entregar doctrina bíblica correctamente a aquellas personas que le estamos compartiendo el evangelio. Pero no es todo, no es el todo del discipulado. Además de entregar doctrina bíblica, tenemos que animar a las personas a vivir en comunión. El mismo versículo 42, lo volvemos a leer, dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión. Estos hermanos estaban dedicados a la comunión, se dedicaban continuamente a la comunión. La palabra comunión, conocida como koinonía en griego, se puede traducir como compañerismo. Y en el contexto de la iglesia primitiva, ese compañerismo se veía muy tangiblemente, porque ellos compartían sus bienes y los recursos con las personas más necesitadas. De hecho, si es que avanzamos hasta el versículo 45 de Hechos 2, leemos que estos hermanos vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Así que la iglesia de Jesucristo está llamada a ser una comunidad de apoyo mutuo entre los miembros de la iglesia. Y eso también es parte del discipulado. No solamente es el evangelismo, no solamente es enseñar doctrina bíblica, sino que también es un servicio sacrificial por tu hermano que estás discipulando. El mostrar amor de una manera tangible. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, les dijo a sus discípulos en Juan 15, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. El amor de Jesús, hermanos, o el amor que Jesús estaba presentando a sus discípulos, era un amor sacrificial, un amor que va más allá, un amor que busca el bien de la otra persona por sobre incluso mi bien, que está dispuesto incluso a dar su vida por la otra persona. Y yo me imagino a los apóstoles teniendo bien presente estas palabras de Jesús, al ver esta comunidad de 3,000 personas que se iban añadiendo a la iglesia, que venían de diferentes partes, que tenían diferentes necesidades, algunos más que otros, algunos pasando necesidad extrema y teniendo que estar ahí los apóstoles para ayudar. De nuevo, este pasaje no nos está diciendo que no fue algo de una sola vez. Estos hermanos se dedicaban continuamente a la comunión. No es que lo hicieron al principio, sino que continuamente, dice el versículo, lo hacían. Buscaban la comunión con sus hermanos. Ellos estaban buscando el ser de bendición al hermano. Buscaban intencionalmente la oportunidad para poder servir sacrificialmente a sus hermanos.
No lo hacían de la boca hacia afuera, como quizás algunos decimos, sí, voy a orar por ti. ¿Estás en necesidad? Sí, estoy orando por ti, hermano. Está bien. Pero ellos lo hacían literalmente. Ellos vendían sus propiedades para bendecir a los que estaban pasando por necesidad. ¿Qué muestra tan tangible de que ellos no estaban buscando su propio beneficio, sino el beneficio o el bienestar de la otra persona? Vender tu propiedad para darlo a esa persona necesitada. Eso es justamente lo que el discipulado nos llama, hermanos. Nos llama a desprendernos de nosotros mismos y servir a otra persona. Desprendernos de nuestro tiempo e invertirlo en otra persona. Muchas veces desprendernos de nuestros bienes o dinero para poder bendecir a otra persona. Así que si usted, hermano, ha detectado en su vida que tiene problemas de avaricia, yo le invito a que discipule a otra persona. Si usted tiene un problema de egoísmo en su corazón, discipule a otra persona. Si tiene problemas de orgullo, yo le animo a que discipule a alguien más. Porque al discipular a otros, usted se va a dar cuenta que tendrá que dejar todas las cosas de lado, su propia persona, para poder servir a otra persona. Muchas veces sin recibir nada a cambio, sin ser visto y muchas veces siendo lastimado por eso también. Así que si usted tiene problemas de avaricia, de orgullo, de egoísmo, discipule a otra persona. Porque se va a dar cuenta que tiene que vivir para otros y no solamente para usted. El siguiente poema que van a ver en su pantalla nos debe llevar a meditar sobre nuestra condición de servicio hacia otros. Dice lo siguiente este poema. Tú sabes, Señor, cómo te sirvo. Con gran fervor emocional a la luz de todo el mundo. Tú sabes con cuánta facilidad yo hablo en tu nombre en el club de las damas. Tú sabes cómo hago efervescencia cuando promuevo un grupo de coinonía. Tú conoces mi entusiasmo genuino en un estudio bíblico. Pero, ¿cómo reaccionaría, me pregunto, si tú señalaras una vasija de agua y me pidieras que lavara los pies callosos de una anciana encorvada y arrugada día tras día, mes tras mes, en una habitación donde nadie me viera y donde nadie lo supiera? Al discipular a alguien más, hermanos, dejamos de lado nuestro yo para servir a otras personas. Muchas veces en oculto, en privado, sin ser visto por nadie, pero lo hacemos para la gloria de Dios. Le estamos dando ejemplo a la persona que vamos a discipular de cómo él tiene que vivir en comunión con otras personas. Así que la labor del discipulado incluye la doctrina bíblica, incluye animar a vivir en comunión con la iglesia, pero en tercer lugar, al discipular a otros, debemos hacer un llamado a practicar las ordenanzas que vemos en las Escrituras. El partimiento del pan que dice este versículo, y voy a leer nuevamente, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan. El partimiento del pan que aparece acá se refiere a que estos hermanos se reunían para celebrar juntos la cena del Señor. El partimiento del pan es diferente al que vamos a ver más adelante en el versículo 46, que dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ese partimiento del pan en el versículo 46 se relacionaba a la coinonía, a invitar a otro hermano y comer juntos. Comían tamales, enchiladas, arepas. Era un compartir de alimentos literal en el versículo 46. Pero el que estamos viendo en este versículo 42, partimiento del pan, se refiere netamente a que este grupo de hermanos que recién se habían convertido se dedicaban continuamente a celebrar la cena del Señor juntos. La cena del Señor, algo que fue instituida por Cristo mismo cuando estuvo con sus discípulos. Lo vemos en Mateo 26. Cuando ellos estaban celebrando lo que era la Pascua, como buen judío lo hacía cada año, pero fue distinto esta ocasión, porque Jesús tomó los elementos y se identificó con los elementos, el pan y el vino, presagiando así la muerte en la cruz que tendría, en donde Él iba a derramar toda su sangre
representada por el vino, y su cuerpo iba a ser molido por los soldados romanos, representado en el pan. Así que Jesús ahora hace la correcta interpretación de lo que era la Pascua, lo que significaría que iba a ser un recordatorio del sacrificio vicario de Jesús en lugar nuestro, por nosotros. Y de ahí en adelante Jesús les pide a sus discípulos que hagan exactamente lo mismo, que ellos celebren la cena del Señor como recordatorio del sacrificio que Jesús ha hecho por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros, los creyentes, celebrar la cena del Señor cada cierto tiempo? De hecho, lo vamos a celebrar el día de hoy. ¿Por qué es importante? ¿Por qué sería importante para estos recién convertidos dedicarse continuamente a celebrar la cena del Señor? Bueno, porque es en la cena del Señor que nosotros tomamos un tiempo de recordatorio de la maravillosa obra de salvación que Cristo hizo para limpiarnos de nuestros pecados. Y tenemos que recordarnos eso constantemente, porque somos olvidadizos. Necesitamos recordarnos una y otra vez esto. Necesitamos volver a ese momento de dolor, de sufrimiento, porque somos olvidadizos. Necesitamos recordarnos cuál es la fuente de nuestra salvación, visitar nuevamente ese lugar de tormento que Cristo decidió padecer o enfrentar por amor a nosotros. Al tomar la copa, recordamos que Cristo derramó su preciosa sangre como aquel cordero que es llevado al matadero para morir por los pecados del pueblo en el Antiguo Testamento. La diferencia es que ese cordero moriría una sola vez y para siempre. Y al tomar el pan, recordamos el cuerpo laciado de nuestro Cristo, que fue molido por nuestras transgresiones, que fue azotado a más no poder. Así que cada vez que acá celebramos juntos la cena del Señor, estamos diciéndonos a nosotros mismos los hechos que tuvieron que ocurrir para que ahora nosotros podamos estar tomando la cena del Señor. Lo hacemos con reverencia delante del Señor, porque a Cristo le costó todo. Pero lo hacemos también con regocijo, porque nos alegramos al recordar la preciosa salvación que tenemos y al precioso Salvador que se entregó por nosotros. Y lo hacemos con esperanza, porque un día vamos a celebrar la cena del Señor con nuestro Redentor, sin el peso del pecado, sin manchas, con nuestros cuerpos glorificados y adorándole a la eternidad al Cordero inmolado. Así que la cena del Señor, hermanos, no tiene que ser tomada a la ligera. Es parte fundamental de lo que la iglesia hace y por ende tiene que ser parte fundamental del discipulado. Todo genuino creyente debe tomar la cena del Señor porque eso evidencia que estás en comunión con Dios y estás en comunión con tus hermanos. Así que te invito a que la próxima vez que tomes, o sea, en un par de minutos más, lo hagas en este espíritu, con reverencia, con regocijo, pero con esperanza. Estos hermanos entonces nos han mostrado que el discipulado correcto debe incluir entregar doctrina bíblica, debe incluir la comunión con los hermanos, debe incluir ser parte de la cena o las ordenanzas del Señor. Y en último lugar, también tiene que incluir alentar a la oración. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La oración, hermanos, es el motor del cristiano. La oración es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con nuestro Dios. Charles Hodge dijo lo siguiente: la oración es la conversación del alma con Dios. Hermanos, la oración es una de las herramientas más poderosas que como creyente tenemos para vivir una vida en medio de este mundo caído. Por medio de la oración, nosotros adoramos a Dios por sus atributos, por la forma en cómo Él se nos ha revelado a nosotros. Por medio de la oración también rendimos cuentas delante del Señor por el pecado que hemos cometido y nos acercamos con confianza, pero contritos de corazón, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. En la oración también expresamos nuestra gratitud por todas las bendiciones que Él ha derramado en nuestras vidas. Y por último, en la oración, venimos ante nuestro Padre Celestial a pedir por las necesidades de nuestros corazones,
sabiendo que el soberano del universo inclina su oído a su pueblo para escuchar sus peticiones. El problema es que muchas veces en la oración revertimos todo esto y comenzamos pidiendo. Y seguimos pidiendo y terminamos pidiendo. Pero nunca alabamos al Señor, nunca confesamos nuestro pecado, nunca le agradecimos. Al orar, hermanos, el creyente es avivado. El peregrino es sustentado en su vagar por este mundo. El confundido halla respuesta y el ciego es guiado. En la oración, el cielo y la tierra se conectan. El creyente de inmundos labios puede entrar a la presencia de un Dios santo, santo, santo y no ser consumido. Sería una necedad para el hombre desperdiciar tan gran oportunidad de encontrarse con el Dios del universo. Pero lamentablemente muchos de nosotros desperdiciamos ese tiempo. Para muchos, la oración es un gran peso que el creyente tiene que realizar día tras día. Perdemos el gozo de encontrarnos con nuestro Dios e intentamos hacerlo lo más rápido posible, si es que lo hacemos, si es que tenemos tiempo. Y esto es en la mayoría de los casos porque se nos ha enseñado que la oración es una actividad que se tiene que cumplir y no un regalo que se tiene que disfrutar. Para muchos de nosotros se nos ha mandado orar. Tienes que orar, tienes que orar, tienes que leer tu Biblia, tienes que orar. Y se nos llena ese peso de decir, bueno, tengo que cumplir. Si es lo que se me manda, lo tengo que hacer. Pastores, que no tengo tiempo para orar. Mentira, hermanos. Lo que no tiene es una buena administración de su tiempo. Pero a todos se nos dieron las mismas 24 horas. Es que me quedo dormido cuando oro. Bueno, no ore acostado, hermano. Levántese, camine y ore. Es que no sé qué más decirle a Dios. Se me acaban las palabras. Bueno, si es que ya lo alabaste, si es que ya le agradeciste, si es que ya confesaste tus pecados, si es que ya le pediste y aún así quieres seguir orando, ora la Biblia. Lee un salmo, agrega un comentario a tu oración como comentario personal y sigue orando. Pero lo importante es que no debemos dejar de hacerlo. ¿Por qué Lucas decidió agregar la oración a esta lista como algo importante a destacar por los primeros creyentes? Porque Lucas quería demostrar que la oración es fundamental para los primeros pasos de cualquier creyente. No solamente es para los nuevos creyentes, también para nosotros, pero es fundamental para que un nuevo creyente entienda. Estos hermanos ni bien se habían convertido y ya estaban dedicados continuamente a la oración. Por eso, hermanos, si usted quiere discipular a otra persona, primero examine su propia vida de oración y luego anime a ese hermano a orar. Y aquí hago un llamado, hermanos, a la hermosa oportunidad que tenemos como iglesia cada sábado. Un grupo se reúne de 7 a 8 de la mañana para orar por las necesidades de la iglesia. Porque si bien tenemos que tener una vida activa de oración en lo privado, que es lo primero, que es lo principal, es lo fundamental, pero tenemos mucho gozo cuando nos reunimos, como lo hicimos esta mañana, y oramos todos juntos unos por otros y compartimos las cargas unos a otros. Así que si usted tiene la oportunidad, hermanos, venga los sábados a orar con este precioso grupo de hermanos, haciendo lo que usted ya hace en privado. Como hemos visto, hermanos, la labor del discipulado es una labor ardua, conlleva tiempo, es una gran responsabilidad, involucra sacrificio, pero el resultado de eso es ver vidas transformadas por el poder del Evangelio. Y eso, mis hermanos, de verdad que no tiene precio. Ver a un creyente que creyó en Jesucristo, que camina en el Señor y que va aprendiendo, no tiene precio. Y para finalizar, hermanos, ya con esto cierro. Cada una de estas cosas que se mencionó, o que he mencionado el día de hoy, que las Escrituras nos llaman a cumplir, no se nos exigirían si es que Cristo mismo no los hubiese cumplido. Eres nuestro ejemplo en cada una de estas cosas. En Marcos 1:22 leemos que la gente al escuchar las enseñanzas de Jesús se admiraban de su enseñanza porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Y en el camino a Maús, ¿se acuerdan cuando Jesús se encuentra con estos discípulos? Después de la resurrección, dice Lucas 24-27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que Jesús enseñó doctrina bíblica en su tiempo aquí en la tierra. Él también mostró con su ejemplo la comunión con los hermanos que lleva a servir sacrificialmente a otros. Solo basta recordar Juan 13, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, incluyendo Judas, quien le iba a traicionar. Jesús también modeló cómo debía tomarse la cena del Señor. Él alentó a hacerlo en memoria de mí, según Mateo 26. Y por último, Jesús no solo enseñó sobre la oración a sus discípulos, sino que también modeló una vida completa de dependencia al Padre cada día. Y si Jesús lo hizo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Él oraba en la mañana, oraba durante el día, oraba durante toda la noche. Oró cuando dio inicio a su ministerio, pero también oró cuando estaba por ser apresado para morir en la cruz. Y estando en la cruz, oró. Jesús no solamente oró por él y sus necesidades, sino que oró por sus discípulos y los que iban a creer por la palabra de ellos. Y si Jesús entonces cumplió todas estas cosas, ¿cuánto más nosotros tenemos que seguir el ejemplo el día de hoy? Así que, hermanos, en esta labor ardua de discipulado, yo le invito a que clamemos al Señor para que levante más personas que discipulen a otros, que traiga más gente a la iglesia para poder discipular a otros, pero que comencemos con lo que estamos acá. Discipulémonos unos a otros, porque eso es lo que el Señor nos manda a hacer. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te amamos y anhelamos que tu iglesia sea una iglesia que discipule. Ayúdanos en esta ardua labor. Necesitamos de ti. Y ahora que vamos a tomar la cena del Señor, te pedimos que lo hagamos en ese espíritu. Rendidos ante ti, en reverencia ante ti, con pesar en nuestro corazón por lo que ocurrió en la cruz, pero también con regocijo al saber que Jesús venció a la muerte. Cristo venció la cruz. Y por eso hoy podemos estar acá y hacerlo con esperanza. Porque Cristo un día va a volver y vamos a tomar con Él mismo la cena del Señor, adorando al Cordero inmolado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.